Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Bien, buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos revisando. Estábamos viendo el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas y les comentaba a través de esta ilustración cómo precisamente eh, está comprobado que la hormona T3 atraviesa la membrana celular, al igual que la T4, nada más que la T3 es la única que puede, hasta donde se sabe, puede atravesar la membrana nuclear. Que quede claro que estas son precisamente explicaciones probables y que todo esto puede modificarse. Cabe mencionar, por ejemplo, aquí mismo, vean ustedes, mecanismo de acción subcelular que se propone para la hormona tiroides, ¿sí? Que tendría que ser para la hormona tiroidea. Entonces, esto es lo que se propone, ¿sí? Eh, Ante esta situación, pues evidentemente, tal pareciera que la T4 actúa como un precursor de T3, ¿sí? Ya lo hemos comentado. A partir de la 5' desyodinasa, la T4 se puede transformar precisamente en la T3 o también con una 5', ¿sí? Monoyodo monodesyodinasa, también podrá convertirse en T3, ¿sí? El hecho es que entonces esta pregunta pues, sigue en el aire, en donde probablemente la T4 solamente es un precursor de T3. Se ha observado que en el caso del humano esto parece ser cierto en todas las células que se han estudiado. Sin embargo, en el caso de algunos animales se ha observado que la T4 sí tiene efectos directos. Entonces, bueno, esto vamos a dejarlo así precisamente porque así están las cosas, ¿sí? Pareciera que esto es precisamente una situación en la cual, ¿sí? Pudiera ser también que la T4 funcionara como una hormona también como tal. Entonces, por eso es que se sigue hablando en plural, las hormonas tiroideas, especialmente en el ámbito veterinario. En el ámbito de la medicina humana se habla básicamente ya casi en todos los textos, se dice nada más la T3, la hormona tiroidea, ¿sí? Nosotros lo justificamos así, hablando acerca de que en otros ámbitos la T4 también aparentemente tiene participación directa, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros explicamos la manera en que actúan. Por otro lado, es importante hacer énfasis nada más en que la TSH, y lo vimos, es una hormona que tiene entonces muchos efectos, ¿sí? Para poder hacer funcionar a la glándula tiroides. Entonces, ojo con esto. Pero también hay otras particularidades que valdría la pena mencionar. La TSH, ya comentamos, junto con la FSH y la LH son glucoproteínas. Están constituidas por una subunidad alfa y una subunidad beta. Esta TSH está constituida por 200 a 220 aminoácidos. Es una hormona de tipo proteínica de alto peso molecular, ¿sí? Se parece a la gonadotropina coriónica humana, la TSH, tiene una vida media de 60 minutos, la vida media de 60 minutos, acuérdense, la vida prolongada es de las hormonas tiroideas, la TSH 60 minutos, ¿sí? Se está secretando de manera intermitente, ¿sí? A lo largo de los días se está secretando la TSH, pero se ha visto, por lo menos en los animales próximos al humano y en el humano, que precisamente eh, tiene un pico de producción en la madrugada también, ¿sí? ¿Cómo actúa la TSH siendo una hormona proteínica? Actúa con el sistema AMP cíclico proteinsinasa A. Y para variar, esta hormona es degradada principalmente, ¿sí? En
el riñón, pero también en parte en el hígado, ¿sí? Acuérdense que hemos estado hablando acerca de estos mecanismos. Ahora bien, una vez ya comprendido lo que es, cómo se generan, cómo se sintetizan y cómo entran a la circulación las hormonas tiroideas, ahora vamos a ver precisamente lo que son los efectos de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Es algo muy interesante. Las hormonas tiroideas tienen la responsabilidad de el metabolismo basal, ¿sí? Comenzamos este tema diciendo precisamente que la glándula tiroides es una glándula muy importante y que es de las primeras que empiezan a funcionar porque van a influir en el desarrollo mismo del individuo. Entonces, ¿cómo es que influyen? Influyen en muchos aspectos y ahorita lo vamos a ver. Todas estas flechas que están aquí a su alrededor son efectos que se han comprobado de las hormonas tiroideas. Y entonces, en forma general, siempre se dice, ¿qué hacen las hormonas tiroideas? Pues son las responsables del metabolismo basal, ¿sí? Ojo con esto. Cuando nosotros hablamos acerca del metabolismo, entre otras definiciones, podemos decir que es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo vivo, ¿sí? Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo vivo. Ahora bien, ya habíamos comentado, existen las variantes dentro de el metabolismo que pueden ser llamadas el anabolismo y el catabolismo, ¿ok? Ahora bien, hemos comentado que para poder mantenerse vivo nada más, aún hay que gastar energía y hay que obviamente estarse abasteciendo de lo mismo. Un individuo nada más por estar vivo gasta energía, aunque no lleve a cabo ninguna otra función específica, nada más por estar vivo está gastando energía. Y un ejemplo clásico de esto es la bomba de sodio-potasio. Para mantener a todas las células excitables, debe de estarse gastando energía, debe de estarse manteniendo esta diferencia electrogénica, que es la diferencia del potencial. Todo esto que vimos en clases pasadas, en donde hablamos acerca de que las células excitables y en general las células, para que puedan reaccionar, parten de un potencial de reposo y en donde la bomba de sodio y potasio es muy importante para mantener las diferencias de concentraciones y, repito, para que se mantengan las células dispuestas a responder, dispuestas a la excitabilidad. Ahora bien, si nosotros sumamos las reacciones metabólicas que tienen lugar en un individuo, aun cuando estrictamente no lleve a cabo ninguna función específica, entonces a eso le llamamos el metabolismo basal, ¿sí? A la expresión del metabolismo mínima para poder mantenerse vivo un individuo. La expresión metabólica mínima. Y eso es el metabolismo basal. Ahora bien, el metabolismo basal, esta expresión metabólica mínima, implica tanto el abastecimiento de elementos energéticos como también el desecho de subproductos, el desecho de sustancias producto de este metabolismo. Entonces, por eso es que las hormonas tiroideas, dice aquí, aumentan la tasa metabólica, ¿sí? Si decimos que el metabolismo basal es la expresión mínima del metabolismo que manifiesta un ser vivo,
La tasa metabólica es la medición de ese metabolismo, la tasa metabólica. Y la tasa metabólica puede ser baja, puede ser intermedia, puede ser alta, ¿sí? Ahora bien, producto de este metabolismo, aunque sea en su mínima expresión, producto de este metabolismo, ya les dije, para que un individuo pueda estar vivo, tiene que estar evidentemente consumiendo ciertos combustibles, consumiendo energía, consumiendo glucosa, consumiendo grasas, consumiendo proteínas, ¿sí? En una expresión mínima. Ahora bien, estos elementos, la glucosa, ¿sí? Los lípidos, los prótidos, ¿sí? Que se procesan en el interior de las células, ¿sí? Van a traer como consecuencia la generación de calor. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, según la segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía calorífica es la expresión energética más común en la naturaleza. Es la variante de energía más abundante en el universo. ¿Sí? Cada reacción bioquímica, ¿sí? Ya lo he manifestado, sí va a tener como consecuencia la generación de cierta energía calorífica. ¿Sí? Cuando les he hablado de una reacción, yo digo A más B es igual a C más calor. L más F es igual a D más calor. Siempre va a haber generación de calor. Obviamente, si esto es una consecuencia común, entre más reacciones bioquímicas haya, más calor se genera. Y aquí está entonces esto. Si las hormonas tiroideas están regulando el metabolismo, las reacciones bioquímicas, entonces, entre más efecto haya de las hormonas tiroideas, más calor se genera. Por eso se dice que las hormonas tiroideas tienen una acción calorigénica por aumento en el consumo de oxígeno de casi todos los tejidos. ¿Por qué digo de casi todos? Porque ya quedamos con que hay algunos tejidos que aparentemente, y esto lo enfatizo, aparentemente no dependen de las hormonas tiroideas para llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Aparentemente. Pero, ok, entonces, entre más reacciones bioquímicas haya, más calor se genera. Y por lo tanto, si yo quiero medir la tasa metabólica de un individuo, lo que puedo hacer es medir la cantidad de calor que genera. Y esto es lo que se ideó desde 1600, 1700, ¿sí? Hubo gente que empezó a deducir todo esto y empezaron a inventar cómo podía yo medir la cantidad de calor, ¿sí? Y entonces inventaron aparatos y lo que ahora se conocen como cámaras metabólicas, y ahora son hasta muy sofisticadas, hay cámaras metabólicas increíblemente dotadas de mecanismos, por ejemplo, a nivel de animales de laboratorio, hay máquinas muy sofisticadas, pero en otros tiempos pues eran cuestiones más primitivas y sin embargo esto los científicos lo dedujeron desde hace mucho tiempo. Entonces yo quiero medir el trabajo metabólico que está llevando un individuo, pues mide la cantidad de calor que está generando. A más calor, más intensidad metabólica y viceversa, ¿sí? Alguien dijo, bueno, es que a veces es difícil medir la cantidad de calor, pero si la generación de calor obedece a la intensidad metabólica, para que haya metabolismo tiene que consumirse oxígeno. Ah, bueno, pues entonces, ¿por qué no mido mejor la cantidad de oxígeno que consume un tejido o un individuo, la cantidad de oxígeno que consume, y de alguna manera ya estoy infiriendo el metabolismo? Y alguien dijo, bueno, pues también, si el
cada vez que se consume oxígeno. Y ya les he dicho, en los mamíferos, se considera que un 94-95% de las reacciones químicas que ejecutamos son de tipo oxidativo. Entonces, si yo puedo medir el metabolismo con la cantidad de oxígeno, a cada reacción de oxidación corresponde la generación también de CO2 más agua. Entonces, también podría yo o medir la cantidad de oxígeno que consume un individuo o medir la cantidad de CO2 que emite, que libera. Estas son las formas entonces que se tienen de manera práctica para poder hablar acerca de cómo calcular la intensidad metabólica, ¿sí? Evidentemente, entre más metabolismo, más consumo de oxígeno, más consumo de energía, y por lo tanto, cuando un individuo tiene un metabolismo acelerado, aumenta la demanda de nutrientes energéticos, ¿sí? Entonces, aguas con esto. Esta es una forma práctica de tratar de comprender con qué intensidad trabajan los organismos, ¿sí? Y vamos a ver entonces que por eso es las hormonas tiroideas, ¿sí? Se habla mucho acerca de su acción calorigénica, alta consumidora de oxígeno y alta generadora de CO2 por estas circunstancias metabólicas. Ok. Entonces, este es un indicativo muy confiable de la intensidad del metabolismo a través del trabajo de las hormonas tiroideas. Pero tienen otras funciones, ¿sí? Esta que está aquí, en particular, que dice producción pecuaria, la voy a dejar al final. Vemos también que las hormonas tiroideas, y esto es algo que justifica su participación desde el principio de la vida, vemos que las hormonas tiroideas favorecen el desarrollo encefálico adecuado, ¿sí? Las hormonas tiroideas favorecen el desarrollo encefálico adecuado. Ya lo habíamos visto. Tan cierto es esto que en un individuo hipotiroideo puede haber retraso mental. Ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las hormonas tiroideas? ¿Qué es lo que se ha observado que a nivel encefálico promueven? Pues promueven la mielinización adecuada. La mielinización adecuada, ¿sí? La mielinización que van a experimentar, ¿sí?, las células del sistema nervioso, ¿sí?, que van a permitir o van a practicar, por decirlo así, la conducción saltatoria, ¿sí? Entonces, la mielinización, esto que hablamos en clases del sistema nervioso y que dijimos, la mielinización es producto del trabajo de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y a nivel periférico de las células de Schwann. Ahora bien, entonces, promueve la mielinización adecuada. Ojo con esto, ojo con esto. No es tan sencillo decir que, por ejemplo, si hay mielinización, hay conducción saltatoria. Y si no hay mielinización, pues no hay conducción saltatoria. No es tan sencillo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? A que si hay fibras nerviosas que deberían de mielinizarse y no se mielinizan, ¿sí?, van a haber problemas graves de comunicación neuronal. Ojo con esto, para que vean lo dramático que puede ser esto, ¿sí? La mielinización entonces es un proceso necesario para que las neuronas puedan conducir y puedan comunicarse, ¿sí?, a través de estímulos apropiados que son los potenciales de acción. Pero para que vean esto, fíjense, por ejemplo, si un individuo no experimenta una mielinización apropiada, va a tener problemas de comunicación entre sus neuronas. Y una consecuencia importante puede ser, por ejemplo, afortunadamente a ustedes ya no les tocó esto, pero
Antes no existían vacunas eficientes y una de ellas era la vacuna contra la poliomielitis. La poliomielitis, fíjense. Y ahora esta enfermedad ya no se le menciona mucho porque afortunadamente hay vacunas muy eficientes, pero a esta enfermedad también dice la enfermedad, el virus de la polio, ¿sí? Si nosotros decimos el nombre completo, es el virus de la poliomielitis, mielitis, ¿sí? Y ya cuando decimos mielitis, estamos hablando de un proceso inflamatorio, mielitis, itis, estamos hablando de un proceso inflamatorio, de una alteración en donde las fibras nerviosas no se mielinizan apropiadamente o es una mielinización inadecuada, ¿sí? Entonces, el virus de la poliomielitis afortunadamente dejó de causar estragos en la humanidad desde los años 60, yo creo, ¿sí? Surgió una vacuna muy eficiente y entonces dejó de haber este tipo de problemas. Es probable que ustedes todavía conozcan a gente así. Esa gente ahorita debe tener 60 años, 50 y tantos años, o hasta 70 años. ¿Cómo son estas personas? Son gente que ustedes probablemente hayan visto, gente que están eh, incapacitadas para desplazarse por sí mismos, si no es que se ayudan con bastones o si no es que se ayudan con algunos aparatos que les dan fuerza en las piernas, por ejemplo. Y esto es, como repito, gente que ahorita ustedes lo ven, gente de 60 y tantos años, es algo muy común porque no había vacunas eficientes. Y esto nada más porque el virus de la poliomielitis es un virus que se llama virus de tipo neurotropo. ¿Qué significa neurotropo? Que tiene afinidad por el sistema nervioso, un virus neurotropo. ¿Y qué es lo que hace el virus neurotropo? Altera la mielinización. Y al alterar la mielinización, los músculos que están intactos, los músculos esqueléticos que están bien capacitados para su trabajo, el problema es que no pueden funcionar apropiadamente porque no les llegan los estímulos adecuados a través de las motoneuronas que no están bien mielinizadas, para que vean la importancia de la mielina. No es algo tan sencillo como decir, ay, pues no hay mielina, pues ¿cuál es el problema? Pues no hay conducción saltatoria. No, esto imposibilita una gran cantidad de respuestas y esto también nos habla acerca de lo que es, ¿sí? Sí, la neurona como tal, como célula, la neurona está bien. El problema es que no está bien aislada. La mielina es un aislante, ¿sí? Que ojalá eso lo hubieran entendido antes de contestar el examen, ¿sí? La mielina es un aislante que permite precisamente de manera eficiente promover la conducción saltatoria. Y la conducción saltatoria acelera la comunicación y al acelerar la comunicación permite que muchas de nuestras acciones se hagan rápidas y eficientes. Muchos de nuestros reflejos incluso se hagan rápido y eficientes. En este caso, la falta de mielinización hace que, ¿sí?, todo eso se haga más lento. Y aquí está influyendo de alguna manera, por ejemplo, el concepto que vimos, que era el concepto de la latencia refleja. Tiempo transcurrido desde que aplico un estímulo hasta que obtengo una respuesta. Bueno, pues entonces si se alarga este periodo de latencia refleja, pues significa justamente que hay incapacidad para responder en los tiempos en donde una gente normal y sana no tiene problemas para esta comunicación. Entonces, ojo con esto. Las hormonas tiroideas estimulan, promueven la mielinización adecuada, que es muy importante, ¿sí? Promueven, ¿sí?, que la sinapsis
funcionen apropiadamente. Promueven, ¿sí?, lo que decía aquí, la capacidad y la latencia refleja. Repito, muchos de ustedes, y ustedes están viendo en sus calificaciones, creo que no han entendido bien lo que son el concepto de la latencia sináptica, la latencia central, la latencia refleja, ¿sí? Pero es importante todo esto. Las hormonas tiroideas entonces afectan el buen funcionamiento del sistema nervioso. No tanto porque actúen en contra de las neuronas, sino más bien porque van a actuar las hormonas tiroideas, van a favorecer el buen funcionamiento de estas, ¿sí?, a través de todos los procesos que están alrededor para que estas neuronas puedan funcionar correctamente. Aquí dice su ausencia en neonato, y especialmente esto sabido, muy bien sabido en el caso de los bebés humanos, su ausencia en neonatos provoca potencial retraso mental, ¿sí?, por todas estas acciones que hay aquí. Por otro lado, también las hormonas tiroideas tienen que ver con la síntesis y calidad de las proteínas contráctiles del músculo esquelético, básicamente, ¿sí? Aunque es probable que también afecten a los otros tipos de músculo, pero donde se ha observado más esta consecuencia es en el músculo esquelético, ¿sí? Se supone que las hormonas tiroideas en la musculatura esquelética también promueven la síntesis de proteínas contráctiles y también promueven el funcionamiento adecuado de las células musculares esqueléticas. ¿Por qué? Pues porque se ha observado que cuando hay individuos hipotiroideos o hipertiroideos, la musculatura no funciona armónicamente, ¿sí? El músculo esquelético que ahí lleva a cabo sus funciones, pero no del todo correctas. Vamos a ver más adelante, porque ahorita estamos hablando de los efectos generales de las hormonas tiroideas, pero vamos a ver más adelante qué pasa con un individuo hipertiroideo, qué pasa con un individuo hipotiroideo, ¿sí? Ya habíamos comentado de manera general que, por ejemplo, el individuo hipotiroideo de nacimiento y por lo tanto con retraso mental, cuando no se diagnostica a tiempo, dijimos que era un individuo que tenía problemas hasta para hablar, por eso tenía bradilalia. Y además dijimos que también tenía problemas digestivos importantes, el tránsito intestinal era muy difícil y hablamos acerca de los cretinos que tienen, ¿sí?, episodios de constipación muy frecuentes, porque no está funcionando bien el intestino, para que vean cómo estas hormonas están regulando en parte también este funcionamiento muscular. Por otro lado, las hormonas tiroideas, tomando en cuenta que afectan el metabolismo, tienen efectos también directos sobre el metabolismo energético. Y entre ellos tenemos que destacar el metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Para que las células puedan trabajar, requieren nutrientes. Y repito, ¿cuáles son estos nutrientes? Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos libres. Entonces, las hormonas tiroideas, en el caso específico de los glúcidos y particularmente en el caso de la glucosa, ¿sí? Las hormonas tiroideas son hiperglucemiantes porque promueven la absorción intestinal de glúcidos, aparte de que también estimulan el trabajo celular. Entonces, ojo con esto. Las hormonas tiroideas tienden a ser hiperglucemiantes, a incrementar los niveles de glucosa. Niveles de glucosa incrementados, ¿para qué? Pues para que el individuo pueda llevar a cabo su trabajo metabólico acelerado. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué pasa
con respecto al crecimiento y al desarrollo físico. Esto, nuevamente aquí, se resalta, pero es algo que ustedes ya lo estudiaron y lo vieron incluso en una tarea. ¿Sí? Las hormonas tiroideas van a ejercer sinergismo con la hormona del crecimiento. ¿Sí? Ya lo vimos, puede haber hormonas del crecimiento, pero si no hay hormonas tiroideas, hay cretinismo. Entonces, las hormonas tiroideas son fundamentales también para el crecimiento. Tan es así que aquí se observa algo que es evidente, la participación de las hormonas tiroideas en la maduración y en el desarrollo y en el crecimiento apropiado de los individuos. Los renacuajos que son expuestos a hormonas tiroideas, ¿sí? Los renacuajos normalmente tienen que alcanzar cierta edad para poder experimentar, ¿sí?, la metamorfosis para pasar de renacuajos a ranas. Pero si yo anticipo la exposición de los renacuajos a hormonas tiroideas, hago que esta evolución se acelere, esta metamorfosis se adelante y entonces puedo generar ranas enanas, porque las expuse a los renacuajos antes de tiempo a las hormonas tiroideas. Y viceversa, si a los renacuajos les impido la exposición a hormonas tiroideas, si a los renacuajos les deprimo, les extirpo la tiroides, no van a tener T3 y entonces los renacuajos nunca experimentan metamorfosis y van a seguir siendo renacuajos el tiempo que sobrevivan. Entonces, para que vean aquí lo importante que es la participación de las hormonas tiroideas. Por otro lado, también se ha observado que las hormonas tiroideas pueden acelerar la transformación de precursores a vitaminas. Por ejemplo, los carotenos que se ingieren en los alimentos, tarde o temprano, y por una maquinaria bioquímica específica, van a terminar constituyendo la vitamina A. Las hormonas tiroideas facilitan esto. Por otro lado, también, y esto viene a tener refuerzo de lo que estaba yo diciendo aquí con respecto a la influencia sobre la actividad muscular, ¿sí? Repito, no solamente el músculo esquelético, también en el músculo liso, decíamos, el cretino tiene problemas de tránsito intestinal muy graves, pero también, ojo, en la musculatura cardíaca, fíjense, las hormonas tiroideas incrementadas también aumentan el número y la afinidad de los receptores beta-adrenérgicos. Y les recuerdo que el corazón solamente tiene receptores beta, no tiene receptores alfa cuando hablamos acerca del sistema nervioso simpático. El corazón solamente tiene receptores beta. Entonces, si las hormonas tiroideas aumentan el número y la afinidad de los receptores beta, ¿sí?, pues entonces van a incrementar el trabajo cardíaco. Acuérdense, el simpático a través de la estimulación y la disponibilidad de receptores beta, ¿sí?, tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivos. Entonces, las hormonas tiroideas, al aumentar el número de receptores, hacen que el corazón lata más rápido y con mayor fuerza. Y esto está bien para algunas circunstancias. El problema es cuando es bajo condiciones de enfermedad. Entonces, un hipertiroideo, lo vamos a ver más adelante, un hipertiroideo tiene problemas cardíacos, ¿sí? Por eso es que a un hipertiroideo, que aquí dicen, buen tratamiento, TX significa tratamiento, contra la tirotoxicosis. ¿Qué es la tirotoxicosis?
es el sinónimo de hipertiroidismo. Entonces, si un individuo tiene hipertiroidismo, tiene un exceso del funcionamiento de la tiroides, entonces puede ser que el individuo, si tiene hipertiroidismo, también tenga un corazón muy acelerado y tenga unas taquicardias tremendas. Entonces, entre más acelerada sea la taquicardia, el corazón tiende a ser menos eficiente porque está latiendo tan rápido que no da tiempo a que o que se llenen bien las cámaras cardíacas o que viertan su contenido de manera eficiente, ¿sí? Entonces, un tratamiento para estas personas o para estos animales que tienen taquicardias muy aceleradas es darle parcialmente beta bloqueadores, porque si yo le pongo un beta bloqueador, disminuyo el trabajo cardíaco, y al disminuir el trabajo cardíaco, ¿sí? No estoy facilitando a que el corazón, ¿sí?, funcione más lentamente, pero también de manera más eficiente, a que cuando tiene efectos de hormonas tiroideas está súper acelerado. ¿Sí? Vamos a ver también que el individuo hipertiroideo puede tener crisis cardíacas y morir. Un individuo hipertiroideo puede morir por problemas cardíacos. Por otro lado, decíamos también que las hormonas tiroideas, ¿sí?, están correlacionadas evidentemente con la tasa metabólica, la intensidad de las reacciones bioquímicas, y para que haya todo esto se requiere energía y se requiere oxígeno. Las hormonas tiroideas favorecen la hematopoiesis. Las hormonas tiroideas llegan a la médula ósea y estimulan la formación de eritrocitos, básicamente. Sabemos que los eritrocitos son los que transportan el oxígeno a través de la hemoglobina. Entonces, si un individuo tiene alta tasa metabólica, tiene alta demanda de oxígeno, y solamente esa alta demanda de oxígeno puede ser posible si hay células que transporten el oxígeno, pues son los eritrocitos. Bien, entonces llegamos ahora sí a lo que es esto, producción pecuaria. Todo esto lo experimentan todos los animales, incluido el humano. Pero ahora sí vamos a cuestiones veterinarias, producción pecuaria. Las hormonas tiroideas estimulan la lactopoiesis. Ojo con esto. Las hormonas tiroideas, junto con la prolactina y junto con la hormona del crecimiento, estimulan la producción de leche. Eso significa lactopoiesis, que aumenta la producción, la emisión de leche. ¿Sí? Ojo con esto. Si yo sé que las hormonas tiroideas y la hormona del crecimiento van a estimular junto con la prolactina la producción de leche, ¿sí? Ojo con esto, ¿eh? Lamentablemente la sociedad a veces tiene percepciones a veces equivocadas y a veces no tanto al respecto de algunas profesiones, y nuestra profesión evidentemente no es ninguna excepción. La gente común y corriente dice, no, ¿quién sabe qué hacen los veterinarios? ¿Qué hacen que las pobres gallinas produzcan más de un huevo al día? ¿Qué hacen que las pobres vacas produzcan mucha leche? Pero todo los estimulan con hormonas, ¿sí? Ojo con esto. En primer lugar, una gallina no puede producir más de un huevo al día. El proceso biológico no es posible. Pero yo lo he escuchado en más de una persona. Dicen que los veterinarios les dan hormonas a las gallinas para que produzcan más de un huevo al día. Y respecto a la leche, dice la gente, los veterinarios les ponen hormonas para que produzcan leche.
Ojo con esto, ¿sí? También existe un dicho por ahí que dice, cuando el río suena, es porque agua lleva. ¿Sí? Y debo decirles, y hay que reconocer que todo esto se va descubriendo poco a poquito. Es como cuando estuvimos hablando en sus seminarios de las drogas. Perdón, pero las drogas tenían una intención de generar medicamentos que ayudaran a la gente, que ayudaran, ¿sí? Pero evidentemente en el camino, si se descubren otros efectos, a veces se van desvirtuando y a veces terminan siendo otro tipo de cosas. Lo mismo pasa aquí. Se van estudiando las hormonas. Mira, puede estimular la producción de leche. Oye, qué padre. Mira esto, mira el otro. Está muy bien. Y siempre habrá gente que una vez que ya sabe esto dice, oye, ¿y si le ponemos tantito a las vacas de esto? ¿Y si le ponemos tantito de aquello? Obvio que al principio un conocimiento de esto apenas se descubre y pues toda la gente dice, oye, pues qué padre, ya se entendió esto, sí, pero inmediatamente surge gente que dice, ¿y si yo aprovecho esto? Y entonces, ciertamente, hubo gente en los años 70 y 80 del siglo pasado que empezaron a poner a veces hormonas tiroideas, a veces hormona del crecimiento, o a veces análogos, porque por la ley cuando se descubre que esto puede ser nocivo, dicen, está prohibido administrar hormonas a los animales para estimular su productividad. Ajá, así dice la ley. Bueno, pues yo no aplico hormona tiroidea, pero aplico un compuesto que se le parezca. Y entonces se habla acerca de análogos de las hormonas. Y miren, para hacer chapuza, para hacer trampa, la gente siempre está buscando pretextos y siempre va a lograrlo, porque cuando alguien quiere hacer trampa, lo va a lograr. Haciendo miles de cosas, lo va a lograr. Así va a suceder. ¿Qué quieren que les diga? ¿Sí? Y esto es lo mismo. Ojo con esto. Si las hormonas tiroideas estimulan la lactopoiesis, si las hormonas tiroideas, ¿sí?, pueden influir para la síntesis de proteínas contráctiles, pues, ¿qué pasa si les pongo hormonas tiroideas o les pongo hormona del crecimiento extra para que los animales ganen peso más rápido? ¿Sí? O en un tiempo también se acostumbraba en los años 70 y 80 del siglo pasado, ¿sí? Acuérdense lo que vimos en clases anteriores sobre la hormona del crecimiento. Les dije que las hormonas sexuales, ¿sí?, estimulaban el crecimiento. Bueno, durante mucho tiempo, en los años 70 y 80, se pudo aceptar, porque no se sabían las consecuencias, se aceptaba que a los animales de engorda se les pusieran, por ejemplo, estradiol, que es un esteroide sexual, ¿sí?, un sexocorticoide. ¿Por qué se autorizó? Pues porque no se sabía que había consecuencias, ¿sí? Hasta los años 90 y los 2000 se pudo sospechar primero y después comprobar que los estrógenos que se les daba al ganado quedaban en la carne y que después la gente que consumía esa carne estaba recibiendo estrógenos y esto trae problemas de salud. Entre otras cosas, pues puede ser una predisposición a ciertos tipos de cáncer, especialmente si el cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, ojo con esto, tampoco hay que satanizar todo, ¿sí? Al principio se genera conocimiento y alguien quiere capitalizar todo esto, ¿sí? Pero después se dan cuenta de que puede tener consecuencias y ahí viene la prohibición. Pero a pesar de la prohibición, alguien se sigue arriesgando a sacarse un dinero extra a pesar de que esté prohibido, ¿sí? Y eso es lo que sucede. ¿Qué pasa con el famosísimo clenbuterol? Está prohibido desde hace años.
Y qué curioso, está prohibido durante años. ¿Y por qué vienen las competencias deportivas? Y después de que México hizo el ridículo en algunas competencias en donde todos sus atletas o muchos de ellos eran positivos a clenbuterol, pues evidentemente ellos qué culpa tenían los atletas, era lo que les daban de comer. ¿Y qué les daban de comer? Pues carne. ¿Y la carne de dónde venía? Pues de dónde viene lo que comemos todos en este país. El problema es que dijeron, no, pues si vamos a participar en eventos internacionales, tenemos que darles a nuestros atletas carne certificada libre de clenbuterol y certificada libre de muchas sustancias. Y esto es lo que se tiene que hacer. ¿Qué significa? Que querámoslo o no, directo o indirectamente, seguramente consumimos carne que tiene productos que, de hecho, desde el punto de vista sanitario son incorrectos. Pero repito, no es que el veterinario lo haga, ¿sí? El veterinario tiene que saber todo esto y en la medida de sus posibilidades no promoverlo, evitarlo. Pero hay gente que lo va a hacer, hay gente que lo va a hacer. Y entonces, ojo con esto. También en parte, como les decía, si el río suena es que agua lleva. Por eso es que tenemos que reivindicar en buena medida nuestra imagen como profesionistas, como veterinarios, y hacer que esto no se lleve a cabo. ¿Sí? Pero hay gente que lo hace. Aún agregar hormonas de manera intencional para obtener una ganancia. ¿Por qué? Porque sí, es muy tentadora. Fíjense la situación. ¿Sí? En los años 70 y 80, les digo, del siglo pasado, se ponía un implante, incluso así se llamaban implantes, una pastillita de estrógenos que se ponía a nivel subcutáneo. ¿Para qué? Para que esta pastillita se fuera deshaciendo poco a poquito y fuera liberando estrógenos. Y estos estrógenos hicieran que el ganado ganara peso. Fíjense, en los años 80, una pastilla de estrógenos, un implante de estrógenos, en ese entonces costaba 2 pesos. ¿Sí? Y esta pastillita de estrógenos hacía que el ganado pudiera engordar hasta un 10% más. Entonces, imagínense lo que es una práctica común, la engorda de ganado. Todavía en provincia así se acostumbra. Yo me dedico a engordar ganado porque tengo potreros importantes y tengo suficiente forraje. Entonces yo compro becerros, ¿sí? En los pueblos, los compro, los llevo a mi rancho, los desparasito, ¿sí? Y les doy forrajes a que engorden, ¿sí? Y los becerros normalmente en nuestro país, pues se llevan a engordar a que pesen 400 kilos. Los compro de 150, los compro de 200 kilos, los engordo y los vendo de 400. Si yo le pongo una pastillita de estrógenos, en vez de venderlos a los 400 kilos, los vendía a los 440 kilos. O sea, nada más 10 kilos aumentaban con una pastillita que me costaba 2 pesos. Dices, no, pues imagínense, le meto 2 pesos y gano el 10% del peso, 40 kilos de carne, no, pues es un negociazo. ¿Sí? Y esto se hizo porque no se habían visto las consecuencias. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Es importante que nosotros como veterinarios estemos conscientes y nosotros tenemos que evitar todo esto. Y esto es un problema también de bioética. Esto es lo que ustedes deberían de ver en clases de bioética, no estar discutiendo lo que dijo tal filósofo y lo que dijo Descartes y lo que dijo quién sabe quién y que lo que dijo Sayer y que no sé quién, y ay, no, todo el mundo aquí pensando en que somos casi hermanas de la caridad, y no, perdón, hay problemas reales, y este es un problema real de
bioética, ¿sí? Como veterinarios no debemos de promover y no debemos de permitir que la gente pueda hacer algo así, porque además esto va a tener consecuencias en la población que consume esa carne. Entonces, ojo con esto. Las hormonas tiroideas, por todos estos efectos que estoy diciendo, estimulan la lactopoiesis, ¿sí? Estimulan la ganancia de peso, estimulan la manifestación de los ciclos reproductivos sexuales. Ojo con esto, ¿sí? Estimulan un metabolismo adecuado y hacen que las hembras tengan ciclos sexuales adecuados. Un individuo, tanto hipertiroideo como hipotiroideo, del sexo femenino, no va a tener ciclos sexuales apropiados. Es más, básicamente, los hipotiroideos son infértiles y los hipertiroideos, aunque no lo son, no se les recomienda reproducirse porque tienen problemas graves durante la gestación. Por otro lado, también las hormonas tiroideas aceleran el proceso de la pelecha en las gallinas ponedoras. Ojo con esto. ¿Qué es una gallina ponedora? Aquella gallina especializada en la postura, en poner huevos, ¿sí? Como estas gallinas que están aquí. Y ojo, cuando las gallinas llegan a cierta edad, que son las 20 semanas de edad, las gallinas automáticamente empiezan un periodo de postura, empiezan a poner huevos, ¿sí? Pero esta postura no puede ser indefinida, toda su vida van a poner huevos, no. O sea, tienen un periodo de postura y después tienen un periodo de descanso que dura 15, 20 días, 25 días y empiezan otro ciclo de postura, ¿sí? Estudiando todo esto, se dieron cuenta que este periodo entre ciclo de postura y ciclo de postura, que se llama el periodo de pelecha, porque las hembras, ¿sí? Las gallinas, ¿sí? Ellas solitas se arrancan la pluma y después, obviamente, le sale otra pluma y empiezan un periodo nuevo de producción de huevo. Entonces, por eso dice la pelecha. Las mismas gallinas se quitan el plumaje, hacen evidente que están en esta fase de reposo y viene después de eso un periodo de postura nuevo, ¿sí? Alguien, sabiendo esto, lo estudió y dijeron, aquí las hormonas tiroideas influyen de manera importante, ¿sí? Entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué no? Si esto es producto de las hormonas tiroideas, ¿qué pasa si a las gallinas yo les pongo hormonas tiroideas para que la pelecha, en lugar de durar 15, 20 días, dure una semana y así me ahorro una la nota? Otra vez, todo siempre alrededor de los intereses económicos, ¿sí? Otra vez la gente procurando hacer dinero más rápido, que ese es el problema también. La gente es ávida siempre de querer dinero, de tener ganancias lo más rápido que se pueda. Y las gentes que conocen algunos procesos dicen, pues ¿por qué no se puede? Otra vez, de que se puede hacer esto, se puede hacer, pero, ¿sí? No artificialmente, a lo mejor se pueden hacer de otras maneras y de hecho hay otras formas, pero hay gente que lo hace con productos químicos y esto no es correcto. Por otro lado, por ejemplo, decíamos, esto de la ganancia de peso y la productividad está correlacionado con las hormonas. Por eso dice aquí otros efectos importantes a nivel pecuario. Entonces, las hormonas tiroideas tienen todos estos efectos y son hormonas muy importantes, ¿sí? Una vez comprendido esto, ahora vamos a ver, para que se haga más evidente el impacto de estas hormonas, vamos a ver entonces ahora lo que son propiamente los trastornos relacionados con las hormonas tiroideas y entonces vamos a hablar del hipotiroidismo y después vamos a hablar del hipertiroidismo. Primero del hipotiroidismo y después del hipertiroidismo, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos?
No, doctor. No, profe. Bueno, pues No, si no hay preguntas, 5 minutos de descanso, estirar las piernas, 5 minutos y continuamos, por favor. Gracias. Ya de regreso, compañeros, vamos a continuar, por favor. Primero vamos a hablar acerca del hipotiroidismo. Del hipotiroidismo. ¿Sí? Es importante mencionar de entrada que si
Si ustedes buscan hipotiroidismo en los libros de fisiología humana, es probable que no encuentren el tema. Digan, caray, ¿cómo que no hablan en este libro de fisiología que no hablen de hipotiroidismo? O sea, no es posible. Y pues sí es cierto, no es posible porque estamos hablando de una hormona muy importante, o mejor dicho, de una glándula muy importante, como para que un libro de fisiología no hablara de ello. Lo que pasa es que en la medicina humana, el hipotiroidismo lo conocen más como mixedema, ¿sí? El hipotiroidismo en el humano es tan común que una de sus consecuencias es el edema, básicamente de la cara, aunque puede ser un edema generalizado, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Hemos comentado que las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo, ¿sí?, de todas las células y que tienen un impacto importante sobre la musculatura esquelética. Se ha observado que un individuo hipotiroideo no produce las hormonas, las proteínas contráctiles en la cantidad adecuada, de la manera correcta, ¿sí? Entonces, un individuo hipotiroideo, al no producir proteínas contráctiles, estas proteínas contráctiles que debían de organizarse en actina, miosina, troponina, tropomioxina, que son proteínas específicas de musculares, en lugar de sintetizarse correctamente, es un cúmulo de proteínas que quedan acumuladas o en las células musculares o fuera de ellas, pero son proteínas que no se aprovechan del todo. Y estas proteínas, ¿sí?, hacen presión osmótica y retienen agua en los tejidos, especialmente en los músculos, ¿sí? Y entonces, ojo con esto, mixedema dice aquí característico en humanos. Mixedema es un edema facial y corporal por aumento de la presión coloidosmótica, ¿sí? Son proteínas que no fueron utilizadas de la manera correcta y al no utilizarse se acumulan en ciertas áreas del cuerpo y jalan agua, retienen agua, y al retener agua provocan edema. Acuérdense que ya hemos hablado de este tema. Edema es la retención de agua, retención de líquidos en un tejido. Cuando esta retención de líquidos es anómala, pues se dice que esto es un edema. Entonces, esto es lo que padece un individuo hipotiroideo. Generalmente tiene edema, es muy evidente en la cara, y esto se llama la mixedema o mixedematosis. Repito, esto es tan común en los individuos hipotiroideos que se le toma como sinónimo. Hipotiroidismo a mixedematosis en humanos. Obviamente, en el caso de los animales, pues esto no es tan evidente, ¿sí? En humanos sí, porque pues, oigan, una persona todos los días la vemos y de repente la vemos como la cara como hinchada, pues algo tiene, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a ver su rostro de una manera. Entonces, repito, en humanos al hipotiroidismo le llaman mixedematosis, mixedema. Pero ok, vamos a hablar en forma general, ¿sí? El hipotiroidismo pudiera ser primario o pudiera ser secundario, ¿sí? Otra vez, ya lo he dicho muchas ocasiones, si hay un hipotiroidismo primario es porque quien está enfermo, valga la expresión, es el mismo tejido tiroideo. Esa es una afección primaria. Dice aquí deficiencia tiroidea. Pero puede haber un hipotiroidismo secundario.
en donde la tiroides esté bien, pero el problema es que no le llega la estimulación apropiada. ¿Quién estimula la tiroides? La TSH. ¿De dónde viene la TSH? De la hipófisis, de la adenohipófisis a partir de las células tirotropas. Pero a su vez, la hipófisis depende del hipotálamo, de la hormona liberadora, de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, ojo con esto, el hipotiroidismo puede ser consecuencia de no estimulación apropiada de la tiroides y de la hipófisis, y a su vez puede ser que la hipófisis no esté siendo estimulada adecuadamente por el hipotálamo. Esto es una afección secundaria porque el tejido productor de la hormona, que en este caso es la tiroides, el tejido está bien, pero no está siendo estimulado apropiadamente. Cuando el tejido es el que está afectado, entonces es un hipotiroidismo primario. Esto ya lo expliqué muchas veces y espero que ya no sea necesario. A partir de ahorita ya nada más voy a decir afección primaria, afección secundaria. Ya lo he explicado muchas veces. ¿Ok? Ahora bien, decíamos, ¿qué hacen las hormonas tiroideas? Bueno, pues nada más son las responsables del metabolismo basal. Bueno, cuando hay hipotiroidismo disminuye la tasa metabólica hasta en un 40%. ¿Sí? Y eso lo aprendimos desde las clases de homeostasis. Yo tengo frío, una forma de enfrentar el frío es que yo genere calor. ¿Cómo genero calor? Aumento el trabajo celular. ¿Cómo lo aumento? Pues mandándoles glucosa, mandándoles oxígeno a que trabajen más, ¿ok? Aquí el problema es que estas hormonas tiroideas que promueven este trabajo no están presentes y por lo tanto no se puede aumentar el metabolismo de manera adecuada. Los hipotiroideos siempre, ¿sí?, tienen un metabolismo bajo, siempre tienen frío y siempre tienen sueño. Ojo con esto, así son los hipotiroideos. Siempre con frío, siempre con sueño, ¿sí?, por esta incapacidad para aumentar el trabajo metabólico, ¿sí? También vimos que las hormonas tiroideas influían en la síntesis de vitaminas y también estimulaban la eritropoyesis. Si no hay hormonas tiroideas, hay una anemia moderada, ¿sí? Anemia es disminución de los elementos sanguíneos. Anemia, y es moderada, no tampoco es una anemia muy acusada, es una anemia moderada. Por otro lado, ya decíamos, provoca esto de las mixedematosis. Por otro lado, las hormonas tiroideas, cuando no están presentes, hacen que los ciclos sexuales primero se vuelvan irregulares y después puede ser que estén ausentes. En el caso de la mujer, esto puede ser causa de que haya amenorrea secundaria. Y si hay amenorrea, no hay ciclos. Y si no hay ciclos, pues no puede haber gestación. Y si no hay gestación, podremos decir que los hipotiroideos son individuos incapacitados para reproducirse. En el ganado baja la producción de leche, baja la producción de huevo, ¿sí? Hay rigidez muscular y hay calambres. La musculatura esquelética no funciona correctamente. Un individuo hipotiroideo siempre tiene calambres, siempre tiene problemas para llevar a cabo respuestas reflejas apropiadas, ¿sí? Por otro lado, el crecimiento también lo vimos, ¿sí? Para que un individuo crezca tiene que haber hormona del crecimiento, tiene que haber T3 y otros elementos. Bueno, no hay hormona T3, crecimiento retardado, cierre muy lento de las líneas epifisiales de osificación. El individuo crece muy lento, ¿sí? Mielinización imperfecta, aumento de la latencia refleja. Y esto, pues estamos hablando acerca de que el individuo es un individuo, en el mejor de los casos, que lleva a cabo los procesos, pero muy lento. Simplemente sería un individuo que todo reacciona muy lento. Tampoco sería tan grave, pues no sería tan grave, pero si esto no se ataca desde su origen y normalmente el origen es desde el nacimiento,
Puede haber procesos mentales lentos, mala memoria, problemas de aprendizaje y en grado extremo, ya lo comentamos, retraso mental. Pero problemas mentales lentos, mala memoria, problemas de aprendizaje, perdón, pues hay gente que no puede aprender, no puede comprender cosas y pudiera ser por algunas alteraciones a estos niveles. Por otro lado, puesto que las hormonas tiroideas influyen en la síntesis de proteínas contráctiles y con todos los músculos esqueléticos y con los otros músculos también, ya lo vimos, ¿sí? Ojo con esto. En el caso particular del humano, se ha observado que el individuo hipotiroideo no puede hablar de la manera que lo hacía cuando no tenía este problema, ¿sí? O bien tiene característicamente una voz lenta y muy ronca, ¿sí? Dice Gannon, por ejemplo, en su libro, dice, esta es una de las enfermedades que los médicos pueden diagnosticar hasta por teléfono, ¿sí? Alguien habla con una voz lenta y ronca y pide una cita con un endocrinólogo, le dice, sí, pásale, pues ya sabemos que es usted hipotiroideo. Nada más de escuchar, pues es hipotiroideo, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Habíamos comentado que las hormonas tiroideas influyen en la síntesis de vitamina A, porque promueven el paso de caroteno a vitamina A. Bueno, pues entonces, un individuo hipotiroideo tiene piel reseca y amarilla, porque tiene carotinemia. ¿Qué significa que tiene carotinemia? Que los carotenos no se están convirtiendo en vitamina A, y los carotenos, aparte de su estructura química que tienen, aparte confieren una coloración, son pigmentos amarillos. Por lo tanto, un individuo que se le empiezan a acumular los carotenos, la piel se empieza a tornar amarilla. Y aquí hay que diferenciar, ojo con esto. Ustedes seguramente lo han escuchado, y ojalá lo sepan, que hay un trastorno hepático que hace que el individuo se ponga también con la piel amarilla, ¿sí? Y esto se llama la ictericia. Muchos de los enfermos del hígado tienen ictericia. ¿Qué es ictericia? Es la pigmentación de la piel, ¿sí? Por problemas hepáticos. Aquí estamos viendo que la pigmentación también es amarillenta, pero no es por problemas hepáticos, sino problemas en la tiroides. ¿Y cómo yo puedo diferenciar que un paciente está amarillo por hepatitis o amarillo por hipotiroidismo? Bueno, pues en el caso de el paciente hepático, el que tiene ictericia, es amarilla la piel y además la esclerótica, la parte blanca del ojo, también se pone amarilla. Mientras que en el hipotiroideo está amarilla la piel, pero la esclerótica está blanca. Clínicamente así se puede diferenciar ictericia de carotinemia. Por otro lado, ya dijimos, los hipotiroideos, como no pueden aumentar su tasa metabólica, siempre tienen frío. Siempre tienen frío. Por otro lado, también un tejido que es muy evidente, que todos los días crece, que está siempre desarrollándose, es el pelo. Bueno, pues un hipotiroideo que tiene estos problemas metabólicos tiene un pelo hirsuto y ralo. Hirsuto es un pelo, ¿sí? Como necio, que no se puede peinar muy bien, y ralo, pues es que es poco abundante, ¿sí? Entonces se cae el pelo en un individuo así. Ojo con esto. Y ahí habíamos comentado, en extremo, cuando hay hipotiroidismo de origen y no se atiende, el individuo puede padecer cretinismo. ¿Ok? Entonces, para que vean lo que es el hipotiroidismo. Ahora bien, si ya entendimos esto, pasemos a lo que es la situación contraria. El hipertiroidismo, o también llamado tirotoxicosis. Hipertiroidismo o tirotoxicosis. De entrada, tenemos que decir algo que es muy importante.
Existen diferentes tipos de hipertiroidismo estudiados en los humanos. Perdón otra vez que les diga yo todo esto, pero ya se los había comentado en clases pasadas. ¿Sí? Hablar acerca de este tipo de trastornos hormonales, perdón, pero tenemos que recurrir a ejemplos en el humano, porque es donde se ha estudiado, ¿sí? ¿Qué pasa con los animales? Pues sí, ha estudiado un poco, pero solamente en los animales de compañía, y actualmente se ha estudiado algo en los animales de zoológico, en los animales de fauna silvestre, pero realmente este no es un problema, ¿sí? Que se estudie en los animales de granja. Perdón, ahorita acabo de decir un individuo hipotiroideo, no tiene ciclos sexuales. Yo tengo una cabrita, tengo una borreguita, tengo una becerrita que ya está en la edad de que tenga sus ciclos y no los presenta, y le doy bien de comer y la cuido y no los presenta, perdón. Es una hembra que a mí no me sirve, yo la quiero para reproducirse, no me sirve, la mando a rastro y se acabó el problema. Cuando se hicieron pruebas, cuando se les tomaron niveles de sangre, se les mandaban un laboratorio. No, o sea, sale más caro, como dice el refrán, más caro el caldo que las albóndigas. ¿Yo para qué voy a tener una hembrita que, ay, no entre en calor? Le voy a hacer unos estudios. Voy a mandar a traer un veterinario, a un endocrinólogo veterinario, para que me, no, perdón, se va a rastro y al rato tengo ya otra y se acabó, ya. Bueno, perdón, esta es una concepción, si ustedes quieren, errónea, pero así se ha visto durante mucho tiempo en veterinaria. Pero aquí, repito, pues tenemos que tomar ejemplos en el humano. Entonces, ojo con esto, el hipertiroidismo en el humano, se ha observado que hay hasta 7 u 8 probablemente diferentes tipos de hipertiroidismo, ¿sí? Pero la forma más común se llama enfermedad de Graves-Basedow. Enfermedad de Graves-Basedow. A veces nada más se dice la enfermedad de Graves. Y esto es una enfermedad que también se le conoce con el sinónimo de bocio exoftálmico, bocio. Ojo con esto. ¿Qué es el bocio? El bocio, por definición, óiganlo bien, simplemente es el crecimiento de la glándula tiroides. Cuando una persona como esta tiene un abultamiento en la parte anterior de la garganta, ¿sí? Eso es un bocio, aumento del tamaño de la glándula tiroides, ese es bocio, ¿sí? Ahora aquí se llama bocio, pero exoftálmico. Ojo con esto. Exo hacia afuera, oftalmos, ojo. Un paciente con hipertiroidismo en la enfermedad de Graves tiene aumento de tamaño de la glándula y los ojos saltones. Vean ustedes esto. Esto es el bocio exoftálmico, hipertiroidismo, ¿sí? Pero repito, esto nada más es una variante, es la más común en el humano, ¿sí? Pero no es el único. Y particularmente esta enfermedad de Graves, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune. Algo pasa en el cuerpo que el mismo organismo empieza a generar anticuerpos. IG significa inmunoglobulina. Y las inmunoglobulinas son anticuerpos. Y en este caso algo pasa que el individuo empieza a generar inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Por eso está ET, estimulantes de la tiroides. El mismo organismo empieza a producir sustancias que hacen que la tiroides empiece a trabajar de más. Entonces, ojo, si yo le mando a la tiroides estímulos para que trabaje más, también le tengo que dar con que trabaje. Y esta empieza a trabajar de manera exagerada.
Y cuando un músculo, cuando un tejido le damos precursores y lo hacemos trabajar, crece por hiperfunción, ¿sí? Entonces aquí se da esto, este bocio en el hipertiroidismo de enfermedad de Graves es un bocio por hiperfunción, porque le estoy estimulando y estimulando y trabaja y trabaja. Es como cuando yo trabajo mis músculos, les doy bien de comer, les doy bien de la oxigenación y hago ejercicio, los músculos crecen, pues es un crecimiento por hiperfunción, porque los estoy ejercitando y ejercitando. Así pasa aquí. Este bocio es por hiperfunción, porque crece la glándula tiroides, porque la estoy estimulando y estimule y estimule con estos anticuerpos. Ahora bien, clínicamente, ¿cómo se observa este paciente? ¿Sí? Ya dijimos de entrada, bocio, aumento del tamaño de la glándula y exoftalmos. ¿Sí? Los ojos se van saliendo. ¿A qué se debe esto? Ahorita lo vamos a comentar, precisamente. ¿Sí? Ok. El exceso de hormonas tiroideas aumenta el metabolismo y entonces los individuos son sumamente nerviosos. Un individuo con hipertiroidismo tiene el metabolismo tan acelerado que siempre tiene la temperatura incrementada y tiene el metabolismo tan acelerado que prácticamente no es posible que duerma lo que duerme una persona normal. Agarrar y dormir 6, 7, 8 horas seguiditas, un individuo hipertiroideo no puede. Los hipertiroideos duermen 3 horas al día y se despiertan porque tienen metabolismo acelerado, ¿sí? Entonces, nerviosismo excesivo, pérdida de peso corporal. ¿Por qué? Pues porque tienen el metabolismo acelerado y si no comen bien, que es raro porque un hipertiroideo come muchísimo, pero a pesar de que come mucho, si es necesario, utiliza sus reservas. Los individuos hipertiroideos son flacos, siempre son flacos. Aquí se ve así porque tiene aquí abultado, pero en realidad es un individuo delgado, ¿sí? Son flacos, pérdida de peso corporal. Siempre comen exageradamente, hiperfagia, comen muchísimo. Y hay gente que dice, oye, ¿cómo es que come mucho y no engorda? Bueno, puede ser que tenga esto. Ojo con esto, que es algo tan importante, ¿eh? Ya habíamos hablado. En la sociedad norteamericana, esto es posible. Hay gente que consume hormonas tiroideas para poder comer lo que quiera y no subir de peso. Díganme nada más qué aberración es esta. ¿Sí? Pero hay gente que lo hace. Y en México, como les digo, aquí copiamos todo lo malo. ¿Por qué no lo copiamos a los gringos lo positivo? Tienen muchas cosas positivas. ¿Por qué no copiamos lo positivo? No copiamos nada más lo malo. Y aquí en México hubo un tiempo en el cual también se anunciaban productos milagro, como se dice en la televisión, en la radio, productos milagros para bajar de peso rapidísimo. Y no eran más que precursores de hormonas tiroideas para bajar de peso. Y sí, dice, pues oiga, pues esa es la gloria, comer lo que quieran y en las cantidades que quieran y no subir de peso, pues eso está padrísimo. Bueno, ¿sí? Ojo con esto. Qué curioso. Durante toda la vida se, se sabe que las hormonas tiroideas y la tiroides tiene que ver con el metabolismo, pero últimas fechas, ¿por qué hay tantos problemas de tiroides? Y ojo, perdón, y no es un comentario misógino. Desde hace algunos años ha aumentado con mucho el diagnóstico de hipertiroidismo y especialmente en las mujeres, ¿sí? Porque si bien a todos en cierta época nos preocupa tener el peso adecuado, ¿sí? Y conservar ciertas proporciones corporales, no engordar. O sea, ¿a todos nos ha preocupado alguna vez eso? Pues sí, y es legítimo. Pero llegar a esto, a
consumir productos para poder bajar de peso, tengan mucho cuidado con esto. Y, repito, en México hubo un tiempo en el que porque la ley no lo regulaba, se empezó a promover todo esto. Y repito, hay muchos productos. Llegaron es más, pregúntenme ustedes a sus mamás. No hace mucho, hace unos 10 años, habían jabones milagro. Ustedes cómprense un jabón y úntenselo en las lonjas y van a ver que se bañan y ya redujeron 1 centímetro la lonja. Dices, ay, no puede ser. Y la gente lo compraba. Tómese esta pastillita y en una semana baja 5 kilos de peso. Y la gente lo hacía. Y además, en la televisión se anunciaba, baje de peso en la comodidad de su hogar y sin hacer ejercicio. O sea, como si hacer ejercicio fuera malo. Pero así se anunciaba, baje de peso en la comodidad de su hogar. Usted puede estar viendo la televisión y tómese estas pastillitas y baja de peso y sin hacer ejercicio. Dice uno, qué barbaridad. ¿Sí? Entonces, ojo con esto es algo muy importante. Entonces, repito, el hipertiroideo va a tener esto: nerviosismo excesivo, pérdida de peso, hiperfagia, intolerancia ahora al calor, así como, ay, perdón, pero aquí está pasando el vendedor de tamales, que, ay, en fin. Les decía que así como en el hipotiroideo le da mucho frío porque no puede subir su metabolismo, aquí lo tiene tan elevado que siempre tiene calor. Y siempre son personas que son flacas, que comen mucho y que además siempre tienen calor. O sea, en esta época que todo el mundo se empieza uno a tapar y dice, ay, creo que está haciendo mucho frío. No, no hay frío, si hace calor. Dice, ah, caray, ¿cuál calor? Intolerancia al calor. Ojo con esto. Vimos también que las hormonas tiroideas influyen en el trabajo cardíaco y en la circulación. Entonces, el hipertiroideo tiene hipertensión arterial y tiene cardiopatía tirotóxica, que en muchas ocasiones es la causa de la muerte del hipertiroideo. ¿Sí? Porque acuérdense lo que vimos, aumenta la cantidad de receptores beta y aumenta la sensibilidad de estos. Entonces hay trabajo cardíaco acelerado y además hipertensión arterial. Sudoración excesiva, tiene tanto calor que siempre se la pasa sudando. Son de esas personas que hasta llaman la atención porque están haciendo cualquier movimiento y empiezan a sudar. Lo saluda uno y le dejan las manos así como con sudor. Es muy particular, llama mucho la atención. ¿Sí? Obviamente todo esto es consecuencia de un incremento del metabolismo basal. La piel siempre está caliente y suave y, como les decía, ¿sí? Además tiene, ¿sí?, los ojos protruidos. ¿A qué se debe esto? Los exoftalmos es una reacción inmunológica, ¿sí?, en donde otra vez hay una alteración en el funcionamiento de los músculos esqueléticos. ¿Cuáles músculos esqueléticos? Los músculos extraoculares, los que mantienen a los ojos en la posición apropiada dentro de las órbitas. ¿Sí? Los ojos tienen un lugar específico, ¿sí?, en la cara, y están dentro de unas órbitas óseas, y ahí se mantienen gracias a músculos extraoculares. Ya comentamos que las hormonas tiroideas influyen en la musculatura esquelética y cuando esta no funciona adecuadamente, estos músculos van perdiendo el control y como van perdiendo el control van haciendo que los músculos, ¿sí?, vayan cediendo y los ojos se van saltando, van proyectándose hacia afuera. Ahora, conforme van proyectándose hacia afuera, ojo con esto, nosotros tenemos para proteger los ojos a los párpados y tenemos a las lágrimas para que nos estén lubricando y para que estemos limpiando los ojos, ¿sí? Entonces, aunque a veces ni nos damos cuenta, secretamos lágrimas para limpiar los ojos, que se hace evidente cuando llegamos a un lugar donde hay muchos polvos, luego empezamos a lagrimear y a estornudar también, pero lagrimeamos para limpiar los ojos. Y por otro lado, parpadeamos mucho. ¿Qué es lo que pasa cuando el individuo
tiene los ojos que se van saliendo de sus órbitas, ¿sí? Se van saliendo. Los párpados cada vez son menos eficientes porque los párpados tienen un límite también, y esta cortinilla, este párpado superior que baja y limpia al ojo, cuando el ojo ya está muy salido, esta cortina baja, pero nada más limpia una parte y la otra parte ya no la limpia. Por lo tanto, empieza a ver, como consecuencia de que el ojo no está limpiándose correctamente por el parpadeo, empieza a haber producción de muchas lágrimas. Y las lágrimas al principio son fluidas, pero en la noche el individuo se queda dormido con los ojos abiertos, y para proteger los ojos produce secreciones oculares, que son secreciones con alto contenido de mucopolisacáridos, y entonces es como moco, y entonces se forman las famosas lagañas. Un hipertiroideo ya grave se va a acostar, los ojos permanecen abiertos y se secretan estas lagañas. Se dice que al otro día puede ser que tenga tanta lagaña que ni siquiera puede ver, tiene que así levantarse sin poder ver, y se va hacia el baño y tiene que limpiarse la cara y retirar todas las lagañas para que pueda recuperar ahora sí que el sentido de la visión, porque las lagañas la están tapando. Para que vean, fíjense nada más todo esto, ¿sí? Este es el hipertiroidismo por la enfermedad de Graves. Es un bocio por hiperfunción y tiene lo que acabo de describir: intolerancia al calor, hipertermia, incremento de la actividad física. Es un individuo sumamente nervioso, sumamente inquieto, que no duerme suficiente, ¿sí? Pero que al mismo tiempo no duerme suficiente y siempre está con el metabolismo acelerado, pero al mismo tiempo siempre está cansado porque todas sus células están trabajando exageradamente y está cansado, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Repito, esta es precisamente una variante nada más de lo que es la tirotoxicosis o el hipertiroidismo, pero es la forma más común. Ahora bien, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento para poder tratar de evitar esto? Bueno, pues se trata de disminuir, por ejemplo, ¿sí?, la síntesis de hormonas tiroideas, y hay tratamientos, ¿sí?, en donde, pues, esto es algo que se ha seguido experimentando, y hay, por ejemplo, quienes hacen ingresar un grupo de sustancias que se llaman las tiocarbamidas, el propiltiurazol y el metimazol. Son productos que se utilizan para tratar de disminuir la síntesis de hormonas tiroideas. Pero esto es algo que se va desarrollando, y vean ustedes aquí: tratamiento de las principales formas de tirotoxicosis con tiocarbamidas y cirugía a veces. Y ojo con esto, vean ustedes, esta revista, aquí está, la revista de endocrinología y nutrición en México, ¿sí? Y pues es un artículo que no es tan reciente, pero tampoco está muy viejo, del 2011, y nos habla qué sucede con el tratamiento de la tirotoxicosis en México. Y aquí, en el abstract, les resalto que existen controversias. Ojo con esto, ¿sí? Dice aquí: en relación con las principales tendencias terapéuticas en los Estados Unidos y en nuestro país, al fin y al cabo, vecinos de los gringos, ¿sí? En relación con las principales tendencias terapéuticas en los Estados Unidos y en nuestro país, se prefiere el uso de yodo radioactivo. Yodo radioactivo, como se toma como precisamente una forma de disminuir este exceso de funcionamiento tiroideo. Mientras que en Europa y en Japón se opta por las tiocarbamidas, que producen la remisión del hipotiroidismo autoinmune. Ojo con esto. ¿Qué significa esta situación? Pues que evidentemente todo esto sigue en investigación, a pesar de que tiene tanto tiempo esto. Se sabe que hay personajes de la historia, aunque no lo crean, se dice que al final Cleopatra, que dicen que era una mujer bellísima, al final Cleopatra terminó con hipotiroidismo y terminó con un abultamiento en la garganta y los ojos saltones, ¿sí? Obviamente, en ese entonces, ¿sí?,
Hace miles de años, pues no se conocía exactamente a qué se debía esto. Si ahorita todavía hay controversia, imagínense en ese entonces. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Y aquí están las tiocarbamidas como tratamientos. Ojo con esto. En México, como dicen, y en Estados Unidos se prefiere utilizar yodo radioactivo. Cada tratamiento reporta cierta efectividad. Sí, ahora, ya que estamos hablando acerca de esto, también es importante mencionar que existe lo que se llama también el bocio, ¿sí? El bocio, que es, también puede haber un bocio por hipofunción, ¿sí? Y este bocio se llama el bocio endémico, ¿sí? Endémico es algo que afecta a una gran cantidad de personas. Y cuando ya es demasiado, pues ya es pandémico, por eso ahora está tan de moda la palabra pandemia. Endemia es que afecta a muchas personas, a una gran cantidad de la población. Pero ya pandemia es que afecta a muchísimos y que además ya no respeta fronteras y ya no hay límites en los países, a todo mundo afecta. Bueno, existe lo que se llama el bocio endémico. ¿Sí? Durante muchos años se conoció que había ciertas áreas del mundo, lo que está aquí marcado con color naranja, áreas que se llaman áreas bociógenas. ¿Qué significa esto? Que de manera natural en muchas áreas del mundo, ¿sí? En estos terrenos no hay yodo en la tierra. Y ya vimos que el yodo es importantísimo para sintetizar hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa con un individuo que tiene la tiroides intacta, que todo está muy bien, pero que no le llega yodo? Pues si no hay yodo, no se puede dar la yodación orgánica, no se puede dar la organificación, no se puede dar la condensación de los MITs y los DITs y todo eso, no se puede dar nada de eso. ¿Por qué? Porque no hay yodo, ¿sí? Y si no hay yodo, el coloide se empieza a acumular en los folículos. Y si se empieza a acumular, la glándula crece de tamaño. Pero en este caso es por hipofunción, porque la glándula creció, porque no se está utilizando el coloide. Mientras que en este es por hiperfunción, la glándula crece, pero porque está trabajando a marchas forzadas. Aquí crece porque no hay yodo y no hay posibilidad de sintetizar las hormonas tiroideas, ¿sí? Esto durante años se padeció y es un bocio endémico porque decían, la gente de tal lugar, oye, casi toda la gente tiene los ojos saltones y tiene un abultamiento en la garganta. Y la gente de tal lugar también. Y la gente de tal lugar, ven ustedes aquí toda esta parte, ¿sí? De Sudamérica. Abarca buena parte de todo Chile, ¿sí? Aquí en esta zona, en algunas zonas de Brasil y lo que es propiamente el Amazonas, aquí en estas zonas de África, aquí en el norte de la India, ¿sí? Aquí en las islas, ¿sí? Que están conformando parte de la Oceanía, aquí alrededor de las zonas de los grandes lagos entre Estados Unidos y Canadá. Son zonas en donde no hay yodo de manera natural y la gente durante años así era y se reproducía muy poco porque tenían un hipotiroidismo marcado, ¿sí? Cuando se descubrió que en estos terrenos no había yodo, ¿cuál fue la solución? Pues hay que darles yodo a estas personas. Dice aquí, regiones pobres en yodo. A estas personas que están aquí, pues hay que darles yodo. Y alguien dijo, pues la forma más rápida y eficiente de darles yodo y que estas personas consuman yodo, pues hay que agregarle yodo a la sal. Y a partir de entonces, que se descubrió esto en los años 30 del siglo pasado, entonces se empezó a poner la sal con yodo, la sal yodatada o sal yodada, ¿sí? Y a partir de ahí, estas poblaciones dejaron de padecer este bocio, que repito, en este caso es el bocio por hipofunción, bocio endémico por hipofunción, porque hay estas áreas geográficas que se llamaban bociógenas, carentes de yodo, ¿sí?
Y ya nada más para terminar este tema, tenemos que decir también, ¿sí?, que de manera natural, así como hay áreas geográficas que en la Tierra no hay yodo, también de manera natural tenemos que mencionar que hay algunos alimentos que son ricos en yodo. Por ejemplo, los famosos rábanos que consumimos aquí en México en la época del pozole. Sí, hay gente que nada más come rábanos solamente para el pozole, cuando pues puede ser parte también de otras ensaladas, pero bueno, hay gente que así es. Pero hay alimentos ricos en yodo y que por lo tanto promueven la producción de hormonas tiroideas. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, el ajo, los tomates, las espinacas, las habas, ¿sí?, cereales y legumbres, maíz, etcétera. Hay algunos que promueven esto, pero ojo, también hay algunos alimentos que es lo contrario, ¿sí? Algunos alimentos justamente, por ejemplo, como las lentejas, ¿sí?, poseen en bajas cantidades tiocarbamidas y por lo tanto, si tienen tiocarbamidas, ¿sí?, van a tener van a promover la depresión del trabajo de la tiroides. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces son malas las lentejas. Pues no, porque así como lentejas que son sabrosas y que además me aportan ciertos nutrientes, ciertamente pueden promover esto. Pero por otro lado, si como otro tipo de alimentos, pues compenso. Eso es lo interesante y eso es lo que yo les he comentado en clases pasadas. Esto es lo que hay que hacer. Yo quiero ser vegetariano, perfecto, pero un vegetariano informado. Pero si yo me someto a una dieta de puras lentejas o una dieta de puras manzanas o una dieta de puras lechugas, ya desde ahí estoy mal. Y entonces empieza a haber trastornos alimenticios graves. Por eso hay que tener una dieta balanceada. Y por eso ustedes, como les he comentado, tienen la enorme oportunidad ahorita de ir generando buenos hábitos en todos los sentidos. Buenos hábitos para comer, buenos hábitos para ejercicio, buenos hábitos para organizar su vida, sus tiempos, buenos hábitos para dormir, buenos hábitos para mantenerse activos, ¿sí? Entonces, ojo, los alimentos por sí mismos, unos tienen ciertos precursores, unos potencialmente pudieran afectar, pero otros contrarrestan esto mismo. Entonces, por eso hay que tener una alimentación variada, ¿sí? Y ustedes busquen en el internet, ¿sí? Y ustedes van a darse cuenta que hay alimentos, insisto, que poseen mucho yodo, hay alimentos que poseen poco yodo y hay alimentos que pudieran interferir con el metabolismo del yodo. Entonces, esto hay que conocerlo también. En fin, esto es entonces lo relacionado propiamente con el tema de la glándula tiroides, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a el control hormonal del metabolismo del calcio y el fósforo. Ojo con esto, ¿sí? Ahorita acabamos de ver un ion importante, un mineral importante, que es el yodo, muy importante para que pueda ser la base de las hormonas tiroideas. Ahora tenemos que hablar acerca de otros minerales, otros iones que son sumamente importantes, ¿sí? Y vean ustedes, ahora vamos a hablar de quién controla los niveles de calcio y los niveles de fósforo. Nada más, ¿sí? El calcio lo hemos visto, pues casi prácticamente cuando dijimos, para que funcionen una sinapsis, llega un estímulo y lo primerito que hace es promover una endocitosis de calcio. Entra calcio al botón terminal y el calcio, gracias a esa entrada de calcio, se promueve la exocitosis. Bueno, o sea, nada más para que expliquemos el funcionamiento de una sinapsis, necesitamos calcio. ¿Sí? Nada más el calcio es un segundo mensajero importante.
el calcio y la troponina C, el calcio y la calmodulina, ¿sí? El calcio es un elemento muy importante. El calcio y el funcionamiento cardíaco, el calcio extracelular en las células cardíacas, ¿sí? El calcio es muy importante. Y el fósforo, pues ni se diga también. Cada vez que se estimula una célula, entra sodio y sale potasio. Y estamos hablando de la estructura básica de las membranas. Pero las membranas son fosfolípidos. Y si son fosfolípidos, pues entonces estamos hablando también, ¿sí? De elementos muy importantes. Aquí en el chat, Angélica Cornejo me pregunta si se puede revertir lo de los ojos si se atiende la enfermedad. ¿Sí? Bueno, me regreso tantito para atender esta pregunta y las situaciones dicen, ¿esto se puede revertir? Se puede evidentemente diagnosticar, entre más rápido mejor. ¿Sí? Pero por un lado, como les decía, esto tiene relativamente poco que se entendió. Esto que ahora les estoy diciendo de que es una enfermedad autoinmune, créanme que no tiene más allá de 40 años que se descubrió. ¿Sí? Entonces, perdón, mucha gente así creció y así se murió con estos ojos y con este bocio aquí. A últimas fechas se ha afinado, por decirlo así, el diagnóstico y sí, ciertamente, si se diagnostica se puede dar tratamiento y esto ya no se deja que crezca tanto. Por otro lado, ¿qué pasa con una persona que ya tiene los ojos así, que tiene problemas, como les digo, incluso para dormir y se generan estas lagañas? Se han hecho operaciones para que los ojos se traten de volver a asumir, por decirlo así, o lo que es curioso, se han hecho tratamientos reconstructivos para, hagan de cuenta, como para hacer crecer los párpados o para sacar incluso los huesos de la cara, sacarlos un poquito para que los ojos no estén tan salidos. Se sacan un poquito los huesos y entonces se trata de que no sea tan evidente esto, que dejen ustedes la cuestión estética, que es muy importante obviamente, sino la cuestión funcional. Pero sí existen tratamientos y repito, existen alternativas, pero esto es relativamente reciente y la prueba de todo esto reciente es todavía, vean estas todavía situaciones donde hay discrepancias para los tratamientos. Entonces sí hay solución. ¿Ok, Cornejo? Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces repito, ya nada más, entonces aquí vamos a ver la manera de introducción esto, el control hormonal del metabolismo del calcio y del fósforo. Ojo, para el control hormonal del calcio y del fósforo, tenemos básicamente a 3 hormonas, y aquí está enfatizado. 3 hormonas principalmente, pero no son las únicas, ¿ok? ¿Cuáles son las hormonas que pueden estimular el control hormonal adecuado de calcio y fósforo? Vitamina D3 activa, la paratormona y la calcitonina, principalmente, ¿sí? Estas 3 hormonas. Rápidamente tenemos que decir que el calcio y el fósforo están correlacionados en buena medida con tejidos duros como el hueso, ¿sí? El hueso, que es parte importante del aparato locomotor. El tejido óseo más el músculo esquelético constituyen el aparato locomotor. Y este constituye el soporte físico del cuerpo. Pero además los huesos, ojo, funcionan como un almacén de minerales. Los minerales que nosotros ingerimos, si hay en exceso, se van y se depositan en el hueso. Y cuando no tenemos reservas suficientes o no tenemos los niveles adecuados, se sacan del hueso y se meten a la circulación. ¿Sí? Entonces, ojo,
El hueso, a pesar de su apariencia rígida, ¿sí? Es un tejido que tiene un metabolismo muy elevado y dice aquí, elevada demanda de irrigación sanguínea. Los huesos tienen un metabolismo acelerado, que además, ojo, los huesos son tejidos que a pesar de estar rígidos, se están remodelando constantemente, ¿sí? Los huesos, por un lado, toda la vida por un lado se están deshaciendo y por otro lado se están reconstruyendo. Por eso las células clásicas del hueso son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoblastos son precursores de osteocitos y los osteocitos son las células calcificadas, ¿sí? Y las células que descalcifican al hueso son los osteoclastos. Entonces, los huesos son tejido que constantemente se está remodelando toda la vida. Repito, nuestros huesos por un lado los deshacen los osteoclastos y por otro lado los reconstruyen los osteoblastos y los osteocitos, y entonces tenemos una dinámica muy importante. Y para construir nuevo hueso hay que calcificarlos, y el calcificarlos significa depositar sales de calcio en los huesos, ¿sí? Existen diferentes tipos de huesos, y ustedes esto lo habrán visto en histología. Huesos compactos, huesos trabeculares, huesos reticulares, etcétera. También por su forma, huesos alargados, huesos planos, huesos membranosos, etcétera. Todo esto, ¿sí? Y repito, los huesos entonces van a tener una dinámica muy importante. Y aquí, para regular todo esto, va a estar PTH, calcitonina y vitamina D3 principalmente, pero no son las únicas hormonas, ¿ok? Bueno, pues faltan un par de minutos para llegar a las 9, hasta aquí le vamos a parar, ¿sí? Y espero que se haya entendido todo esto bien, y no me queda más que esperar y desearles que tengan un buen fin de semana. Acuérdense, vean ustedes nada más la irresponsabilidad a donde nos está llevando como población, ¿sí? Estamos nuevamente con una fase de ascenso muy grave al respecto de los casos de COVID, ¿sí? Y eso es por irresponsabilidad de la gente, perdónenme. Como siempre la gente, y políticamente, claro, el gobierno, son una bola de inútiles, son una bola de ineptos, no saben hacer las cosas, perdón. Tenemos meses sabiendo que lo mejor es quedarse en casa, meses sabiendo que lo mejor es protegernos, meses sabiendo que lo mejor es usar de manera permanente el cubrebocas, lavarse las manos constantemente y estar evitando el contacto. Meses. Y seguimos con las actitudes absurdas. Y ahora llegamos al colmo de tener un partido de fútbol en donde por cuestiones políticas el gobernador de ese estado dijo: yo quiero que haya gente en el estadio nomás porque yo quiero demostrar que sí se puede. Bueno, ustedes sean responsables y por favor sigan las indicaciones y manténganse sanos. Cuídense mucho. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Doctor, Gracias, hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor.